Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de las palabras de Netanyahu, pendientes de la invasión de Rafah, de la fecha que Estados Unidos dice que desconoce. Miraremos también a la amenaza por parte de Irán, hablando sobre el estrecho de Hormuz, y miraremos también alerta por parte de Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que habla de que la guerra en Europa ya no es una fantasía en este sentido. Escuchábamos hace unos minutos al ministro de Asuntos Exteriores británico David Cameron. Dice que Putin no se va a detener, que hay un peligro, una seria amenaza de que vaya a más países europeos. Pendientes de todo esto, empezamos mirando a Estados Unidos, que no tiene pruebas de que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza. Es lo que ha dicho el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en una audiencia en el Senado. Decía lo siguiente, no tenemos pruebas de ello, es lo que apuntaba al Comité de Servicios Armados del Senado. El ataque de Hamas del pasado 7 de octubre contra Israel, que acabó con la vida, como saben, de hasta 1.200 personas, según recuentos israelíes, ha provocado posteriores ataques por parte de Israel contra Gaza, gobernada por el grupo de Hamas. Lloyd Austin apuntaba, en este caso, a que Estados Unidos va a seguir apoyando militarmente a Israel, pero va a seguir presionando para ayudar a los civiles en Gaza. Por el momento, el secretario de Defensa de Estados Unidos dice que no tienen pruebas de que Israel esté cometiendo genocidio. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que van a completar la eliminación de las brigadas de Hamas incluso en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Dice Netanyahu que nada lo va a impedir, es lo que apuntaba el primer ministro israelí. Decía, no hay ninguna fuerza en el mundo que nos detenga, hay muchas fuerzas que están intentando hacerlo, pero no ayudará, ya que este enemigo, después de lo que hizo, nunca volverá a hacer nada más. Netanyahu insiste en que van a eliminar a Hamas, incluso en su polémica operación en Rafah. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho este martes que Estados Unidos no tiene una fecha para una posible operación militar israelí en Rafah, el último refugio de Gaza para los palestinos desplazados. Agregó que espera volver a ver a sus colegas israelíes la próxima semana para discutir sobre Gaza. Escuchamos al propio Blinken hablando sobre la invasión de Rafah. Again, we expect to have a continuation of those talks next week. I don't anticipate any actions being taken before those talks, and for that matter, I don't see anything imminent. But there is a lot of work to be done, and it remains our conviction that major military operations in Rafah would be extremely dangerous for civilians who would be caught in harm's way. That as we share the commitment to dealing with the problem posed by Hamas, we believe there are other effective ways to do it. That's going to be the subject of these ongoing conversations. I don't want to prejudge. El propio Blinken ha dicho que está trabajando en estrecha colaboración con Qatar y Egipto en un acuerdo de alto el fuego para Gaza. Añade que se autorizó el ingreso de hasta 400 camiones a Gaza, la mayor cantidad desde el 7 de octubre, cuando tuvo lugar el inicio de este conflicto. Mientras tanto, seguimos dando vueltas al posible acuerdo de liberación de rehenes. Un funcionario de Hamas ha hablado sobre esta cuestión, dice que está ignorando sus demandas y que por lo tanto no lo van a aceptar. El funcionario de Hamas, Sami Abu Suri, ha dicho este martes que el nuevo acuerdo de liberación ignora la demanda y no incluye una retirada total ni un alto el fuego total. Por lo tanto, decía, no aceptaremos la propuesta. La nueva propuesta de Estados Unidos ignora las demandas de nuestro pueblo y solo se centra en traer de vuelta a los rehenes. Hablamos ahora de Irán, del comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, ha dicho este martes que Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz si quisiera, debido a la amenaza de la presencia de Israel en los Emiratos Árabes Unidos, pero que está optando por no hacerlo. Decía, ahora somos responsables de la seguridad de esta región y de la seguridad del estrecho de Hormuz y el tráfico continúa. Tangsiri ha pedido a una coalición de ejércitos islámicos afirmando que es la única forma de luchar contra Israel. Advirtió que Hezbollah se está fortaleciendo y que están creciendo los movimientos de resistencia cerca de las fronteras de Israel. También repitió que Irán asestará un fuerte golpe a Israel en el momento apropiado tras el ataque al consulado iraní en Damasco. Miramos de nuevo a Estados Unidos. Ha entregado a Ucrania armas ligeras y munición incautadas cuando eran transferidas por las fuerzas iraníes a los rebeldes de Yemen. Es lo que informaba este martes el ejército estadounidense, según recoge AFP. En un comunicado apuntan a que el gobierno de Estados Unidos transfirió más de 5.000 AK-47 ametralladoras, rifles de francotirador, RPG-7 y más de 500.000 cartuchos de munición de 7,62 milímetros a las fuerzas ucranianas la semana pasada, según declaraba el mando central de Estados Unidos en las redes sociales.
Hablamos ahora de China. Del ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi ha dicho este martes, tras una reunión con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, que la OTAN no debería extender sus actividades a la región de Asia y el Pacífico. Decía, es necesario adherirse al verdadero multilateralismo y resistir a cualquier círculo estrecho que participe en una confrontación de bloques. Esto se aplica en particular en la región de Asia y Pacífico, donde estamos ubicados. La OTAN no debe extender sus manos a nuestra casa común. Wang Yi ha subrayado que cualquier acción que tenga como objeto dividir y promover la confrontación es bienvenida en Asia-Pacífico y no tiene futuro allí. Las acciones de China en el mar meridional de China fueron un ejemplo de su intento de ganar espacio territorial a través de la fuerza y desestabilizan a la región. Este es el aviso por parte del alto almirante estadounidense este mismo martes. Filipinas y China han tenido una serie de enfrentamientos marítimos, incluido el uso de cañones de agua y acalorados intercambios verbales que han generado preocupación sobre una escalada en el mar. El almirante John Aquilino, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, dijo en un discurso ante el grupo de expertos Lowy Institute en Sydney que las acciones de China contra Filipinas, particularmente en el Second Thomas Shoal, eran peligrosas, ilegales y desestabilizan la región. Miramos ahora mensajes por parte de la Unión Europea. El responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, hace apenas un par de semanas decía que la guerra en Europa no es inminente. Ahora dice que ya no es una fantasía. Escuchamos. But the prospect, the possibility of a high-intensity conventional war in Europe is no longer a fantasy. And we have obviously to do everything to avoid it. But in order to deter the adversary, we need to have the means to do so. If you want nothing new, I was reading Robert Schuman Declaration. And Robert Schuman Declaration started by saying, and I am reading, world peace cannot be safeguarded without making creative efforts proportionated to the dangers which we are threatened. This was Robert Schuman. Hay más mensajes, además, por parte de los países occidentales. Miramos ahora a Reino Unido. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, acaba de decir que hay una gran amenaza de que Putin intente tomar más países por la fuerza. Escuchamos. We face a huge threat from an aggressive Putin taking other countries' territory by force. And it is so important that we stick together. This is the great lesson from NATO, celebrating its 75th anniversary this year, is that if we stick together, if we work together, we can create a more secure Europe, but also a more secure US. And I say this as someone who doesn't just, like and respect America. I say this as someone who loves this country. I mean, of course, I love my own country more than anything, but I do love the United States. I feel passionate about this country, its role in the world, in defending freedom, in standing up to aggression, in trying to take the side of countries that are being... Miramos ahora a Estados Unidos. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha afirmado en una audiencia en el Senado este martes que el resultado de la guerra en Ucrania tendrá implicaciones globales. Ha pedido al Congreso que autorice más ayuda. Decía, Ucrania no está pidiendo a nadie que luche por ellos, se están pidiendo los medios para sostener sus esfuerzos. Advierte además de que el esfuerzo bélico de Ucrania va a empezar a atrofiarse de manera muy significativa en un corto periodo de tiempo si no recibe la ayuda de los aliados. Lo escuchamos. Dice además que Ucrania va a ganar la guerra y que se está moviendo para que sea miembro de la OTAN lo antes posible. Can Ukraine win? Yes. What does that look like? Well, what we've said all along is we want to see Ukraine remain a sovereign, independent, and democratic state that has the ability to defend its sovereign territory and deter aggression. And that's been our aim from the very beginning, and it remains our aim. But yeah. Hablamos ahora de China y de Rusia. Han cerrado filas este martes en Pekín, dejando clara la fortaleza de sus lazos, el rechazo a las sanciones unilaterales y su afinidad de criterios respecto a los conflictos en Ucrania, Gaza y Asia-Pacífico. Una relación que, según trasladó el presidente chino Xi Jinping al ministro ruso de Exteriores, a Sergei Lavrov, que realizó una visita oficial a China este lunes y martes, debe avanzar sin contratiempos y de forma constante. El líder chino ha recalcado que Pekín apoya a Rusia en la lucha contra el terrorismo. Además, ha incidido en que ambos países deben implementar plenamente los consensos que alcanzó con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Miramos ahora a la alerta en Rusia. El número de viviendas inundadas en la región de Orenburg, en el sur de Rusia, por la crecida del río Ural, ha superado los 10.000. Es lo que informan este lunes las autoridades locales. Continúan inundadas hasta 10.168 viviendas. Es lo que señala el comunicado del servicio de prensa del gobernador Denis Parsel. Los evacuados de la zona de las inundaciones provocadas por un clima cálido y un deshielo masivo suben a 6.127, entre los cuales 1.478 menores, según destaca el comunicado. Solo en Ors, una ciudad de casi 200.000 habitantes, las autoridades han descrito la situación de este martes como crítica, y es que se han inundado más de 6.500 viviendas. Las autoridades advierten que el pico de las inundaciones todavía no ha sido superado y la normalización del nivel del agua en el río Ural se espera para finales del mes. Según estimaciones preliminares, los daños causados por las inundaciones pueden subir a 21.000 millones de rublos, más de 212 millones de euros. La crecida del río Ural provocó la ruptura de un dique de contención y el agua negó la parte antigua de la ciudad. Las autoridades declararon el día 4 el estado de emergencia a escala regional, que este lunes se elevó a federal. Situación crítica en el sur de Rusia, declarando el estado de emergencia por inundaciones. Mientras tanto, Rusia ha anunciado este martes que ha abierto una investigación por financiamiento del terrorismo que implica a países occidentales, apuntando sobre todo a Ucrania, Estados Unidos y a la OTAN. Alegan que los fondos recibidos por empresas estadounidenses en Ucrania, incluida una que empleó al hijo del presidente Joe Biden, fueron usados para actos terroristas en Rusia. Es lo que está informando en estos momentos el diario El Mundo. Dice que el Comité de Investigación ruso afirma estar investigando las fuentes de ingresos de varios millones de dólares y la implicación de colaboradores de autoridades y organizaciones públicas y comerciales de países occidentales. En un comunicado, el organismo citó, entre otros, a la compañía de gas Burisma, en la que Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, formaba parte del Consejo de Administración. Miramos de nuevo a Rusia. Les contamos ahora que la central nuclear ucraniana de Zaporilla ha sufrido este martes otro ataque con un dron. Es lo que denuncia la dirección de la planta en Telegram. Según el mensaje, el aparato no tripulado atacó la sala de pruebas para los reactores de la central sin causar daños. Este ataque, del que Rusia culpa a Ucrania, es una violación directa de los 7 principios de la seguridad nuclear y los 5 principios de seguridad de la central de Zaporilla establecidas por la OIEA y el Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata del tercer ataque con drones contra la planta de Zaporilla, controlada por Rusia desde marzo de 2022, que Moscú denuncia en los últimos días. El Kremlin calificó previamente de muy peligrosa provocación los ataques contra la central, mientras Ucrania negó su responsabilidad sobre cualquier operación militar contra la planta. Precisamente miramos a Ucrania. El primer ministro Denis Shmyhal ha anunciado hoy que más del 25% del territorio nacional es potencialmente peligroso por la posible presencia de minas y explosivos diseminados por las Fuerzas Armadas de Rusia, iniciado después del conflicto que se inició en 2022. De acuerdo con el jefe de gobierno ucraniano, las tropas de Rusia podrían haber esparcido explosivos a lo largo de unos 156.000 kilómetros cuadrados, lo que representa en torno al 26% del territorio nacional. En base a estos datos manejados por Kiev, Shmyhal ha relatado que las autoridades de Ucrania centran ahora sus esfuerzos en atraer el máximo de innovaciones y establecer una producción en masa de equipos para el desminado, para que este proceso, dice, no dure décadas, sino años. Por otro lado, ha informado de que desde comienzos de año los cerca de 750 grupos de expertos dedicados a la remoción de explosivos han inspeccionado unos 80.000 kilómetros cuadrados, dejando unos 74.000 libres de minas. De Ucrania pasamos ahora a Polonia, que busca obtener armas nucleares de Estados Unidos. Es lo que afirmó el presidente polaco Andrzej Duda en una entrevista concedida a Jenik Gaceta-Brauna. Habló sobre un posible acuerdo con Washington sobre el despliegue de armas nucleares estadounidenses en Polonia. El presidente polaco cree que se pueden desplegar armas nucleares tácticas en el marco del acuerdo de Estados Unidos con los países aliados sobre la transferencia de armas nucleares desde las bases de almacenamiento estadounidenses en caso de necesidad militar. Además, en una entrevista con el periódico, el propio Duda dijo que aún no veía una amenaza inmediata de un ataque a Polonia por parte de Rusia. En su opinión, esto no sucederá en los próximos años. Terminamos mirando a Argentina, mirando a su presidente Javier Milei. Dice que la recuperación de las Malvinas se podrá dar por la vía diplomática. Es precisamente uno de los objetivos del presidente argentino. Según afirma el mandatario, la futura instalación de una base de Estados Unidos en la sureña provincial argentina de Tierra del Fuego es parte de su estrategia para reconquistar estas islas bajo dominio británico y cuya soberanía reclama el país suramericano. Decía el propio Milei que lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años, porque al hacer una base militar en Ushuaia, dice Milei, nos avala
reclamo sobre la Antártida. Es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de las Malvinas, es lo que dijo Milei en una entrevista con el canal web Neura. Además, apuntó que las Malvinas, eje de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, han de ser recuperadas por la vía diplomática. Matizaba, eso sí, que es un proceso de largo plazo. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más información, una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.